Hola, en esta nueva entrega, en este nuevo encuentro, quisiera hablarles de un tema que nos toca de cerca a todos. Tiene que ver con el perdón. Y en este sentido todos nos preguntamos, o nos hemos preguntado alguna vez, ¿tengo que perdonar? ¿Es obligación que perdone? ¿De qué me sirve perdonar a una persona? ¿Puedo hacerlo? Y si no lo siento, si perdono, ¿también tengo que olvidar? ¿O puedo perdonar pero no olvidarme? Bien, todas estas preguntas es las que voy a tratar de responder en este video de hoy. Y como hago siempre, para poder entender sobre lo que estamos hablando, primero tenemos que entender de qué viene o de qué trata el tema del perdón. Para que exista perdón o la necesidad de perdonar, tiene que haber una ofensa. Es decir, alguien nos hace algo o nos dice algo que a nosotros nos ofende nuestra persona, ofende nuestra integridad, ofende nuestro ser. Y en este sentido, lo primero que entra a actuar es mi percepción sobre las cosas. Yo voy a juzgar si lo que la otra persona me dice o me hace es ofensivo para mí. Y en esto, recuerden los que venía hablando en videos anteriores, con que mapa no es territorio. Porque se suscitan muchas discusiones, porque a lo mejor, no sé, mi pareja o mi hijo o mis padres me dijeron algo y yo juzgo que eso me ofende y me siento ofendido, pero la otra persona me dice, bueno, no era para tanto, lo que dije, lo que hice, la verdad que no te tiene por qué ofender porque no es para tanto. En el mapa de esa persona será así, pero en el mío es una ofensa y por lo tanto, si hay ofensa, instantáneamente se establece el tema del perdón. Si hay ofensa, se establece y se instala en la escena la necesidad de perdonar a esa situación. Fíjense una cosa, primero que nada yo no llamo el perdón, no lo estoy esperando, se instala solo y después yo dije de perdonar la situación, porque hay que entender algo muy importante. Si voy a perdonar, no perdono a la persona, porque no soy juez de nada ni de nadie, tengo que estar por arriba de esa persona para poder perdonarla como persona. Yo lo que voy a perdonar es la acción que fue ofensiva para mí, que esa persona hizo contra mí. A esa acción voy a perdonar, pero no a la persona, no tengo que perdonar a la persona. Y si tiene varias acciones en contra mío, pues tendré que perdonar todas y cada una de ellas, pero no a la persona. Hay una diferencia muy importante. Entonces, primero que nada, para que exista el tema del perdón, una ofensa. Y lo que voy a perdonar es la ofensa, es la acción, no la persona. Pero si se instala el tema del perdón porque hay una ofensa, que yo juzgo como tal, inmediatamente aparece otro invitado a escena que nadie lo llama, pero que se instala, que es el rencor, la bronca, el odio, el desánimo, la desilusión por lo que la otra persona me dijo o me hizo a mí que me ofende. Entonces, ese rencor, que puede juntar muchas otras emociones, como dije recién, es la que funciona como una especie de ancla. Lo mismo que las embarcaciones, pueden ser barcos gigantescos o apenas un botecito. Si en donde sea que el mar que estén tiran el ancla, por más que tengan motores van a dar vuelta alrededor y alrededor, siempre alrededor del ancla, no se pueden mover alrededor del ancla. Y así nos quedamos nosotros, nos quedamos como dando vueltas y vueltas. El rencor hace que quedemos clavados en esa situación y en ese momento, y pueden pasar años y aún nosotros quedamos atrapados ahí, dando vueltas y vueltas sobre lo que esa persona nos dijo o nos hizo en un determinado momento. Entonces, cuando aparece la ofensa, aparece la necesidad del perdón, o se instala el tema del perdón, pero también el tema del rencor. Y el rencor es el que nos deja anclados. Y entonces, en estas circunstancias, ¿qué significa perdonar? Perdonar es algo muy simple. Significa que voy a decidir pasar por alto esa acción que la persona hizo contra mí, que yo juzgo como una ofensa hacia mi persona. Entonces, fíjense, yo dije voy a decidir, no voy a sentir que tengo que hacerlo, voy a decidir hacerlo. Si esperamos a sentir que estamos en condiciones de perdonar lo que alguien nos hizo, pueden pasar años. Y mientras pasa todo ese tiempo, estamos dando vuelta alrededor de esa ancla que se llama rencor, que lo que hace es dejarnos ahí, nos deja atascados, nos deja trabados en la vida, en ese aspecto. No podemos avanzar en ese aspecto, porque estamos dando vuelta y vuelta alrededor de lo mismo.
Entonces, si yo espero sentirlo, probablemente nunca lo haga. No tengo que sentir, tengo que decidir perdonar a esa persona, a la acción de esa persona. Y cuando decido perdonar lo que esa persona me hizo, necesariamente tengo que olvidar, sí o sí. Perdonar significa pasar por alto. Voy a decidir pasar por alto lo que esa persona me hizo. Lo voy a pasar por alto. Pero si paso por alto, necesariamente lo tengo que olvidar. Esas personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Soy muy memoriosa. Son mentiras. Significa que no ha perdonado. Cree que perdonó, se engaña a sí misma, pero no perdonó. Si yo decido perdonar lo que una persona me hizo, voy a pasar por alto, olvidándome de lo que me hizo. Me tengo que olvidar, tengo que soltar. Si no, no puedo cortar la cadena del rencor. Si no me olvido, el rencor me va a hacer que me quede dando vueltas sobre ese tema eternamente. Algo que me hizo mi papá, mi mamá, mi pareja, un hijo, que yo hice, un amigo, alguien, una traición. Y me quedo dando vueltas sobre eso el resto de nuestra vida. Entonces, si yo decido pasar por alto, también tengo que decidir olvidar. Pasar por alto y olvidar van juntas. Es como el agua. El agua está con la famosa fórmula H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Si las separamos, tendré 2 átomos de hidrógeno por un lado, 2 de oxígeno, 1 de oxígeno por el otro. Solamente si juntamos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno vamos a tener agua. Si no, no tenemos agua. Tenemos cualquier cosa, pero no tenemos agua. Con el perdón pasa lo mismo. Si decido pasar por alto, tiene que estar acompañado del olvido. Si no, no tenemos perdón, no hay perdón. Tenemos otra cosa, pero no perdón. Habremos superado, pero no perdonado. Entonces, pasar por alto no alcanza. Decidir olvidar tampoco alcanza. Tiene que estar a dos, pero no alcanza. Tengo que renunciar a la venganza del castigo que le puede corresponder a esa persona por lo que me hizo, por esa ofensa. Si yo no soy capaz o no quiero renunciar a la venganza que pueda corresponder al castigo que le debería suceder a esa persona por lo que me hizo, entonces tampoco hay perdón. La venganza tiene que ver cuando a mí me hacen algo, yo te digo, mira, no te vuelvo a invitar más a que vayamos juntos a tal lado. Es el castigo y yo voy a velar para que ese castigo se cumpla. Esa es mi venganza, no invitarlo nunca más. Mira, no entras más a esta casa. Ese es el castigo y mi venganza va a ser cumplirla, que pasen los años y nunca más volver a entrar a mi casa. No te escucho, no te voy a ignorar en esto, no te voy a llevar a tal lado, no voy a hacer tal cosa, no te voy a comprar esto. En fin, ¿cuántas cosas consideramos nosotros como justas, como un castigo justo por la ofensa que nos han hecho y la venganza nuestra es hacer cumplir ese castigo? Entonces, pasamos por alto, olvidamos y decidimos renunciar a esa venganza de cumplir el castigo que le correspondería. Ahí recién tenemos el perdón. Pero perdonar, olvidar y renunciar al castigo no significa ignorar lo que nos hicieron. Si me hicieron un daño, si me ofendieron, no me voy a acercar a esa persona, no voy a ignorar lo que me pasó. Si la tengo que denunciar porque es un intento de abuso, la denunciaré a la policía para que la justicia entre a actuar y le caiga el peso de la ley según lo que responda. Si me estafaron, también lo denunciaré. No importa quién sea, lo voy a hacer, aunque sea un hermano, un amigo, tengo que empezar a hacer eso. Es decir, renunciar al castigo, a la venganza, al castigo que le pudiera corresponder, olvidándome, no implica ignorar lo que me hicieron. Es justicia no ignorar. Pero entonces, si me tomo todo este trabajo, ¿para qué? ¿Para qué voy a decidir aunque no lo sienta? ¿Por qué tomarme todo este trabajo? Porque cuando perdono, no está completo si también no aprendo a perdonarme a mí mismo, por haber permitido que me hicieran lo que me hicieron, por haber permitido que me dijeran lo que me dijeron, por haber permitido que no me escucharan, por haber permitido que me ningunearan, por haber permitido que me abusaran de mí. Y si siento que de alguna manera yo lo he permitido, tengo que aprender a perdonarme. Ese es el aprendizaje. Cuando yo perdono, paso por alto, olvido, corto la cadena del ancla, empiezo a moverme libremente,
renuncio a la venganza, lo que me está faltando es aprender a perdonarme, porque cuando me perdono, ahí avanzo. Ese es mi aprendizaje. Por eso voy a decidir perdonar y no esperar a sentir el perdón, porque no le estoy dando nada a esa persona. Primero que estoy perdonando la acción de la persona, pero no le estoy dando nada, no le estoy reconociendo nada. No crean que le están dando algo, no se merece mi perdón, pero ¿qué tiene que ver? Lo que tienen que aprender es a soltar eso para no quedarse anclados. Y cuando no se quedan anclados, tienen que aprender a perdonarse a ustedes mismos. Por haber tenido una relación de pareja de tantos años donde esa persona abusó de ustedes, por ejemplo. Por haber permitido que sus hijos los maltrataran, o sus padres no los ningunearan, o no les dieran lo que querían. ¿Cuántas cosas? O su jefe no reconoció horas extras. ¿Cuántas cosas hemos permitido que nos hagan? Por eso vamos a perdonar, para aprender nosotros cómo mejorar para que la próxima vez no vuelva a suceder. Por eso vamos a perdonar, para aprender a perdonarnos. Ese es nuestro aprendizaje y ese es el motor de nuestra decisión. Nosotros mismos, no la otra persona. Analicemos en estos días, la cuarentena se sigue extendiendo, cuántas cosas me tienen anclado en el pasado, cuánto rencor no me deja avanzar y qué cosas tengo que aprender a perdonar para perdonarme. Hagan un listado y empiecen una por una, despacito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, y van a ver cómo se van a liberar de tantas y tantos lastres innecesarios que los tienen anclados como el barquito dando vueltas siempre en lo mismo sin poder avanzar en la vida. Va a ser una liberación extraordinaria, se los garantizo. Háganlo, inténtenlo, esfuércense una y otra vez hasta que aprendan a hacerlo. Con todo el mundo se van a liberar. Ustedes, no los otros, ustedes se liberan. Por eso van a decidir perdonar. Esto es el mensaje que les quiero dejar en esta oportunidad. Anímense a hacerlo. Todos lo podemos hacer. Es una mentira que no podemos hacerlo. Todos lo podemos hacer. Anímense, háganlo y se van a liberar. Como siempre, los voy a estar esperando en mi próximo video.